La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Buenas tardes. Quisiera leer este texto que escribí para esta ocasión, no sin dejar pasar el agradecer al amigo Abel que pensara en mí para presentar el libro y poder compartir esta mesa con el escritor Juan Villoro. Debo comentar que Octavio Pesina fue un alumno de la licenciatura en Letras de la UAS que obtuvo promedio de 10 en toda la carrera. Lector incansable, ha sido reticente para escribir y más para publicar. Un día me preguntó sobre la novela de García Guízar, después de haberla expuesto en una de las clases. Obtuvo un ejemplar. Su opinión era positiva. Entre otras cosas, le llamaba la atención la construcción lingüística de los personajes. Consideraba un logro el que se diera una especie de identidad dentro de la región que señalaba. Aridonía, algo muy cerca de aquí, señala todavía hoy en un mensaje de inbox que espero hacerle llegar al autor. Su memoria sobre la novela es prodigiosa. El lenguaje es de la novela, así sea Aridonía, un espacio preciso en el límite norte de Zacatecas u otro espacio más amplio y arbitrario o una nube que va y viene por donde el lector camine. Me parece relevante porque Pesina pertenece a una generación de críticos y lectores jóvenes y en el momento de su exposición no llegaba al cuarto de siglo. Tengo la hipótesis de que estas generaciones marcan una ruptura y una distancia con generaciones de los 50 y más atrás. Leen a los clásicos o a los de catálogo, pero la identidad y por lo tanto una cierta reconciliación generacional se ubica en la obra de Gonzalo Lizardo, en especial el libro de los cadáveres exquisitos, 1997, con reedición en 2019. He de señalar que ahora un alumno de semipresencial de Letras UAL trabaja como elemento teórico la grafopatía según Lizardo. De modo que Pesina tiende un puente hacia la generación anterior a Lizardo y hace específicas aseveraciones sobre la novela de García Guízar. Así que, segunda recomendación, lean Memorial de Aridonía y dense un paseo en esta aventura, reto y degustación, a veces dulce, a veces amargo, a veces agridulce del lenguaje. La novela es complicada. A la altura de la página 100 uno cree que ha vencido, porque al parecer se moverá con mayor agilidad, pero no faltarán los obstáculos y los requerimientos. Hay un momento en que el lector podrá abandonar la seguridad en los significados y en los referentes para dejarse arrastrar por el flujo lingüístico, desatino que tarde o temprano tendrá que pagar con la relectura o la revisión. Y es que el texto es una especie de galería de espejos donde él dijo o él contó. Los diálogos, las cursivas escurridizas, permiten escabullirse a un responsable único de la narración. Hacia el final, el dueño de la organización nos va enfrentando al cierre de algunos de los personajes. Además de esa identidad lingüística intratextual que señala Pesina, hay una serie de recursos que van atrapando al lector. Los capítulos de diálogo mucho abonan a esa afiliación al universo narrativo y tal vez uno desearía que estuvieran más presentes hacia el inicio, donde están esas muescas. Pero al lector va por un camino incierto en que no es fácil dejarse atrapar por esos buscapiés. En toda la novela es importante el lenguaje, reitero, es un personaje esencial, pero es valiosísimo el manejo del humor de diversas tesituras, de escepticismo. Cito, luego pasaron dos dándose palmaditas en la espalda y diciéndose uno al otro, ¿qué tal, Vamos ganando. Y también se pidieron en el humo ganando, ¿ellos o nosotros? Humor negro, cito, al pasar otra vez por las hogueras nos detuvimos a oír los bramidos que pegaba un hombre, lo acababan de arrojar crudito en una de ellas. Fino religioso, me pregunta si ya llegó la hermana Apolinaria, hermana suya, no, hermana en Cristo, se ve que está muy seguro de Cristo. Desacralizador y desheroizador, parece que a don Panchito le urge la dichosa silla y a nosotros también nos anda por ver qué clase de estribos porta. Tiene razón, se me olvida Venustiano, yo oí Ventosiano, pa' mí que era herculano. Político, ni madre se aferró de ella el soplista, esta cobija es propiedad del sindicato. Compañero, por mayoría de votos, usted ya debía estar dormido.
siempre es un gusto regresar a Zacatecas, especialmente a un recinto como este, el Museo Felgueres. Tuve la suerte de conocer, de tratar mucho al maestro, escribí un librito sobre él y es una persona que guardo en mi memoria. Creo que la primera vez que vine a Zacatecas con algún motivo vinculado con mi vocación fue hace casi 50 años en uno de los encuentros de jóvenes escritores que organizaba Marco Antonio Campos. En aquella época había estaban participando escritores que pues ya no se encuentran entre nosotros, como Samuel Noyola, Roberto Vallarino y muchos otros, y desde entonces no he dejado de venir, para mi fortuna. Alejandro y yo conocimos a Miguel Donoso Pareja, una persona inolvidable, y yo estuve en su taller en la Ciudad de México y en alguna ocasión me dijo: tienes que acompañarme a provincia porque México es un país centralista que no mira lo que se está haciendo en otras partes, y hay una creatividad extraordinaria en la zona de León, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Él coordinaba un taller en San Luis que aglutinaba a los autores de estas ciudades. Entonces lo acompañé durante varias veces, y en ocasiones son los extranjeros los que entienden una multiculturalidad en nuestro país que nosotros mismos no podemos ver. Miguel Donoso Pareja nació en Ecuador y tenía una mirada mucho más amplia que la de los autores de la Ciudad de México. Y efectivamente encontré ahí una pléyade de autores extraordinarios, entre ellos José de Jesús San Pedro, que mantiene una de las revistas culturales más importantes de México, Dos Filos. Me da mucho gusto verlo aquí, lo mismo que a Esther Cárdenas, que también heroicamente ha llevado la bandera de los libros en su magnífica librería Andrea. Entonces es un placer por muchas razones estar aquí con ustedes. También hay causas que se remontan a mi propia familia. Mi abuela paterna era de la frontera entre San Luis Potosí y Zacatecas, en un lugar, un pueblo que se llama Cerro Prieto, que está muy cerca de Pinos, una zona mezcalera, muy cerca de donde se hace el mezcal La Pendencia. Y un tío mío, que es de estas gentes de campo, pero que se aficionan mucho a la cultura, era pionero de algunos estudios. Él se declaró a sí mismo antropólogo, historiador, arqueólogo, todo lo necesario para poner en valor la rica cultura de San Luis Potosí, y escribió una monografía, tal vez la primera, sobre Real de 14, y también fue de los primeros exploradores, de una manera un tanto aficionada, de la zona arqueológica del Cóporo. Y él decía siempre que el centralismo mexicano ha evitado ver a la zona de Aridoamérica y ha evitado ver la múltiple variedad cultural de esta región. Y creo que hasta la fecha podemos decir más o menos lo mismo. Cuento una breve anécdota. Hace algunos años, probablemente 10 o 12, me tocó participar en una serie que hizo Canal 22 sobre sitios arqueológicos, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos propuso una serie de lugares. En ninguno de los episodios figuraba una zona de Aridoamérica. Tuvimos que batallar muchísimo para que de 13 programas nos dejaran hacer dos, uno en el Cóporo y otro en Paquimé. Pero esto habla también de la asimetría que hay respecto a la valoración cultural. Preferían que hubiera 8 sitios mayas a que hubiera un sitio de Aridoamérica. Entonces hay una desproporción en los intereses culturales en el país que me parece muy lamentable. Hace como un año tuve la suerte de hablar con José María Muñoz Bonilla para planear otro programa en La Quemada, pero desgraciadamente él murió poco después. Entonces, este preámbulo me sirve para decir lo siguiente, que Aridonía, el lugar imaginario, como ya lo mencionó Alejandro, este lugar utópico, esta especie de Comala o Macondo, este sitio más del deseo que de la realidad, al que nos convoca Abel García Guízar,
Es un sitio que tiene que ver con una región no necesariamente explorada de la literatura mexicana, aunque ha habido grandes autores del desierto como Severino Salazar, como Jesús Gardea, mencionó ya Tomás Mojarro, Alejandro y por supuesto también Daniel Sada. De estos narradores del desierto, yo creo que Abel García se encuentra más cerca de Daniel Sada por un elemento que ya mencionó también Alejandro, que es el neobarroco. Una de las grandes paradojas en la muy fecunda obra de Daniel Sada es que en un sitio donde aparentemente no debería haber nada, porque es el desierto, un sitio vacío, él logró una exuberancia lingüística extraordinaria. Entonces pobló de palabras un lugar deshabitado. Esa operación de trabajar el lenguaje de esa manera, de recrearlo, de apropiarse tanto de voces cultas como de voces populares e incluso de materiales de archivo, es lo que le da una textura lingüística tan peculiar y tan original a Memorial de Aridonía. Estamos ante una obra de fundación, pero es una obra de fundación múltiple, porque es una fundación que no nos lleva solo a un lugar y ahí se detiene y luego es el desarrollo de ese lugar, sino que es una obra de muchas personas que están siendo desplazadas o que están migrando en pos de un lugar donde asentarse. Nos habla Abel García de migraciones forzadas, por ejemplo, de los mayas que fueron obligados a dejar la península de Yucatán para venir aquí a la zona del silencio, cuando Yucatán se estaba dedicando básicamente al monocultivo del enequén, pero por contrapartida también nos habla de los yaquis del norte que fueron enviados a Yucatán en tiempos de la guerra de castas. Entonces hay migraciones forzadas, pero también las hay del deseo en busca de una tierra promisoria. Entonces la gran pregunta que atraviesa esta novela es ¿quién es el dueño de la tierra o cuál es el lugar que nos pertenece? Abel tiene una historia múltiple como abogado, es alguien que conoce los vericuetos, los laberintos de la ley, también como antropólogo conoce a las comunidades, como activista en zonas campesinas, de modo que en diversos registros él ha abordado el tema de la tierra. ¿A quién le pertenece? ¿Quién es el que puede ser el legítimo propietario de un lugar? Y la novela tiene una multiplicidad de personajes, pero también establece un correlato con la historia real de México. Aparece la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, la Guerra de Castas, lugares reconocibles como el Teatro Calderón. En fin, hay un trasunto histórico que justifica lo que está pasando aquí. El gran presupuesto que permite que exista una novela de este tipo es el despojo que han sufrido las personas que pertenecen a tierras donde había una propiedad comunal, personas que han sido expulsadas de su tierra, personas que buscan otro lugar. Entonces, este camino en pos de una tierra digna es lo que sirve de eje a distintas genealogías que atraviesan la novela, porque esta es una novela del yo y del nosotros. Hay un narrador que cuenta una historia íntima en primera persona, pero también habla del acontecer colectivo. Por lo tanto, es una historia de vida privada y de vida pública. Y en esta historia hay momentos de amor, momentos de picardía, momentos de humor, como los que mencionó Alejandro. Hay todo un gran repertorio de reacciones afectivas, pero también está la historia grande del país, contada de una manera un tanto fantasmagórica, porque estamos ante una obra que va construyendo una mitología. Hay un elemento legendario en esta novela. Pienso que por su multiplicidad de personajes, por ser una novela de fundación
y por tener un tono muchas veces legendario, nunca ajeno a cierta ironía, se parece a 100 años de soledad en ese sentido. Ahora, si 100 años de soledad parece el resultado natural de la exuberancia de las selvas colombianas, en este caso la exuberancia es producto de la imaginación del autor, porque casi todo ocurre en una zona desértica, en una zona en la que aparentemente no debería haber personas y por lo tanto no debería haber acontecimientos. En ese lugar donde las cosas solamente ocurren por excepción, se sobrevive de manera difícil. Es también una novela sobre la necesidad. Por ejemplo, hay reptiles que dice aquí, eran reptiles que descubrimos que eran comestibles solo porque tuvimos que comérnoslos, ¿no? Es decir, fueron comestibles por la necesidad, ¿no? Y eso está permanentemente marcando la novela. En algún momento se dice que estamos ante gente que colecciona deshidrataciones. Uno de los elementos centrales, podría yo decir que uno de los principales personajes de esta novela es el sol que está siempre presente, calcinante, marcando las rutas, trazando las sombras de los personajes. Y vemos también que en esta novela copiosa, con tantos personajes, inevitablemente muchos de ellos están unidos por lazos de sangre, abundan los parientes. Y sin embargo, en este sitio donde la comunidad es íntima, donde la comunidad es promiscua, donde la gente se ha relacionado de manera sanguínea, lo que es ajeno es la tierra. Es una de las grandes paradojas y hay una enorme denuncia política en la novela. El despojo es auténtico, los abusos lo han sido, las matanzas también, los desplazamientos son un hecho. Entonces es una gran novela de migrantes sustentada en circunstancias reales. Apunta algunas notas al final para que no quede duda y apuntala con algunos datos fácticos lo que nos ha estado contando Abel García Guízar a lo largo de su narrativa. Protagonista esencial, ya lo mencioné, es el lenguaje, cómo juega con él y cómo lo reinventa. De una manera muy natural, porque creo que una de las cosas graves que pueden ocurrir cuando alguien trabaja en exceso el lenguaje es que se convierte en una fuente tan artificiosa que difícilmente nos comunica y a veces nos separa, y no es el caso, porque él de manera muy natural utiliza el habla popular y la reinventa en la novela. Por ejemplo, nos dice, iban empujados por los vientos espalderos, ¿no? Es decir, la palabra espalderos evidentemente tiene un sentido muy claro, ¿no? Es el viento que te empuja por la espalda, ¿no? O alguien cuando tiene un nombre rimbombante nos dice ese nombre tan diatiro, ¿no? Y entendemos perfectamente. Y luego, pues apelando a su formación como abogado, nos dice Abel que alguien es legaleido, ¿no? Y en esta novela de pronto se empieza a discutir mucho cómo podemos nosotros tener o cómo pueden los personajes acceder a la propiedad de la tierra. Y entonces del despojo se pasa a otra forma de la dominación, que es la burocracia. Es decir, de perder la tierra a tratar de recuperarla a través de las décadas con trámites insuficientes, consultando legajos, tratando de contratar abogados, yendo a tribunales que no oyen a nadie. Entonces este doble castigo, el de perder la tierra y luego el de no poder recuperarla en la maraña de los papeles, nos es narrado por Abel García. Tiene muchas capas, una capa antropológica, una capa legal, una capa de historia, que podríamos entonces ver los distintos niveles de la trama en este camino fundacional, una capa lingüística, sin duda alguna, todas ellas a analizarse. Entonces es una obra de extraordinaria riqueza. Yo creo que es un compendio muy rico de los distintos saberes
que Abel García ha puesto en juego a lo largo de su vida. En ese sentido, es una impecable obra de madurez. Recuerdo, a propósito de esta novela, uno de los grandes documentos de nuestra cultura, que es el Códice Boturini, que también es conocido como la Tira de la Peregrinación, que consta exclusivamente de 21 láminas. Esa Tira de la Peregrinación habla de la famosa migración de Aztlán para fundar México Tenochtitlan. En la cultura mexicana nos hemos quedado con esta centralidad de Tenochtitlan. Eduardo Matos Moctezuma, por ejemplo, se refiere a Tenochtitlan como el centro de centros, por supuesto, desde el punto de vista de la perspectiva del pueblo mexica, de los aztecas, pero no sería nada el centro de centros sin un lugar del que provinieron, sin un lugar de origen, ese lugar que ha quedado un poco en el limbo en la cultura mexicana y que ahora, gracias a Abel García, recuperamos. Ese lugar es Aridonía para la literatura mexicana, es un lugar fundacional, un lugar que nos remite al origen. Y en la Tira de la Peregrinación hay un elemento que a mí me parece central y que creo que tiene que ver con la estética de Abel García Guízar, que es el siguiente. Hay una escala en la tira que se llama Quinehuayan, que es un lugar en donde los que migran se confunden. De hecho, la etimología de Quinehuayan es lugar de la confusión o lugar de la embriaguez. Pero lo importante es que lo que está poniéndose en juego es que aquel que migra, ya sea una persona o un colectivo, al hacerlo se transfigura, sufre un rito de paso, una transformación profunda. Por eso tiene que pasar por esa escala, una escala donde todo se nubla, una escala de embriaguez que es más una embriaguez espiritual que física. ¿Por qué? Porque el camino cambia, ¿no? Y eso es lo que pasa justamente en este libro. Yo creo que Memorial de Aridonía es la gran tira de la peregrinación contemporánea, este momento de transformación de un colectivo, de un pueblo. Hay un poema de Jaime Sabines que habla al respecto y que cito simplemente en un par de versos, que dice: si camino, voy como los ciegos, aprendiendo todo con sus pasos. Es decir, el ciego aprende al caminar y así es como también aprende el migrante. La caminata, el desplazamiento altera. ¿Y qué sería de una novela si no produce una modificación? O sea, esas novelas donde los personajes son los mismos desde el principio hacia el final o donde el lector es el mismo, son novelas inertes. Esta es una novela viva, de modo que invito a leer esta nueva tira de la peregrinación y a pasar por el provechoso momento de transfiguración que nos propone Abel García Guízar. Muchas gracias. En la capital lo hay en un mercado con su mecapal descargando un carro. Le dije: padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Murió su madrina, la Trinidad, los hijos crecieron y ¿dónde están? Perdí la cosecha
queme el jacal, sin lo que más quiero nada es igual. Sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi ahijado regrese en paz y a nadie le cuente que estoy acá. Me pareció verlo en su verde monte, silbándole al cielo y al horizonte, haciendo una mueca para ver pasar la banda de garzas rumbo al palmar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de azul y grana al volar, bajo el cielo azul temblar, tímidamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.